Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web en directo sobre hiperglucemia en el embarazo y más. Mi nombre es profesor Nemenio Nicodemus Jr. y estaré moderando la charla de hoy. Soy un profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la universidad. No tengo conflictos de intereses a declarar para este seminario web. En la próxima hora vamos a tener tres objetivos de aprendizaje. Uno, comprender cómo hacer el cribado de hiperglicemia y diagnóstico de la diabetes gestacional. Dos, gestionar de manera competente la diabetes en el embarazo. Y tercero, planificar y realizar programas de cribado postparto. Para ayudarnos en nuestra discusión y aprendizaje, tenemos a dos excelentes miembros de nuestro profesorado. Primera tenemos a la profesora Rafaela Busetti, que es profesora de endocrinología en la Universidad Sapienza de Roma y es la jefe de la unidad de diabetes del Hospital Policlínico Umberto I, también en Roma, Italia. Nuestro segundo ponente es el doctor Ernesto Madaloni, quien es un profesor adjunto de endocrinología y diabetes, también de la Universidad de La Sapienza de Roma, Italia. Este seminario web está siendo apoyado por el Comité Internacional y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, el doctor segundo Nicolás Cecien Santiesteban. También estamos muy felices de que este seminario web se haga en asociación con la Asociación Latinoamericana de Diabetes, el Colegio Filipino de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y tiene el patrocinio de la Sociedad Italiana de Diabetología. También es muy feliz para nosotros saber que tenemos a 250 participantes de 48 países que se han inscrito en este seminario, así que les damos la bienvenida a todos. Entonces, para contarles nuestro programa del seminario web, tras nuestra presentación vamos a tener la primera charla sobre el control de la diabetes tipo 2 durante la planificación y el embarazo. Esta será una charla de la doctora Rafaela Buzzetti. Luego tendremos la segunda sobre la seguridad, eficacia y el papel de la metformina en el tratamiento de la hiperglucemia durante el embarazo y más por el profesor doctor Ernesto Madaloni. Y luego tendremos la discusión del panel al final de ambas charlas. Este seminario web ha sido acreditado por el Consejo Europeo de Acreditación para la Educación Médica Continua con un crédito CME europeo. Y este programa ha sido certificado por el Servicio de Certificación CPD como conforme con los principios de desarrollo profesional continuo. Recuerdo a nuestros participantes que deben completar la encuesta posterior al seminario web al finalizar el seminario en nuestra plataforma de aprendizaje electrónico para poder descargar sus certificados. Y les rogamos seleccionar su idioma preferido porque tenemos la interpretación en simultánea de este seminario web al español y el chino. También, mientras que estén escuchando a nuestros oradores, pueden enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y el profesorado responderá sus preguntas durante la discusión de la mesa redonda al final del seminario web. Como recordatorio, para nuestros participantes, les rogamos completar la encuesta previa al seminario web en la plataforma de aprendizaje electrónico de Medea. Pueden ver el enlace directo que ya está disponible en el chat. Por favor, completen la encuesta previa al seminario en línea. Y este programa educativo es posible gracias a la subvención educativa independiente recibida de Merck, Darmstadt, Alemania. Y así pasamos a nuestra primera oradora. Demos la bienvenida a la profesora Puzzetti. Vamos a hablar sobre el control de la diabetes tipo 2 durante la planificación del embarazo y el embarazo. Buenos días a todos. Entonces, paso así a mi presentación.
Aquí pueden ver mis declaraciones de conflictos de intereses. Los objetivos de aprendizaje ya han sido compartidos de manera perfecta por el profesor Nicodemus, así que les muestro acá cuál es mi agenda. He dividido la presentación en tres temas principales. Primero, identificar a las personas con diabetes de tipo 2 antes y durante el embarazo. ¿Cuáles son las implicaciones para el embarazo y la salud de la madre y del bebé después del parto de la diabetes? Y luego, el requisito de tratamiento en personas con diabetes de tipo 2 preconcepcional o en quienes desarrollan diabetes gestacional. Entonces, lo primero es identificar las personas con diabetes de tipo 2 antes del embarazo. Sabemos que es muy importante hacer cribado de quienes están a riesgo de diabetes en el momento correcto, que es antes de las 15 semanas de gestación, que es muy importante. Entonces, ¿quién debe hacer estas pruebas? En particular, aquellas mujeres que están en alto riesgo. Estos son los criterios de la Asociación de Diabetes de los Estados Unidos y saben que la asociación publica cada año las directrices también sobre los cortes y cómo identificar a los pacientes en el embarazo. Y esto es del Diabetes Care de 2024. ¿Cuáles son entonces los criterios para hacer el cribado de diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos? Antes que nada, personas con IMC superior al 25, entonces un peso de o 23 en asiático-americanos. Luego ver las razas y etnicidades de alto riesgo, como afroamericanos, por ejemplo. Luego, quienes están a riesgo de enfermedad cardiovascular, quienes tienen hipertensión, más de 130 sistólico y 80 distólico, quienes tienen un nivel bajo de colesterol, HDL o también son poco activos con respecto al ejercicio físico u otras condiciones clínicas que estén asociados a la resistencia a la insulina. Entonces, estas personas deben hacer la prueba antes de 15 semanas de gestación. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que hacer un screening de metabolismo con disglicemia utilizando glucosa o decatoglomina. Luego, la Asociación de Diabetes Americana sugiere también el corte para hacer el cribado de mujeres ya embarazadas. Entonces, buscar el GDM es muy importante para quienes no han tenido diabetes antes o alto riesgo de metabolismo de glucosa. Es muy importante entonces hacer el cribado de DMG a las 24, 28 semanas de gestación. ¿Y cómo se hace el cribado? La Asociación de Diabetes Americana sugiere que las posibilidades pueden ser dos. Primero, realizar a la vez. Primero, la de un paso, 75 gramos de OGTT. Entonces, viene reconocida por la Asociación Internacional de Diabetes en el Embarazo y se puede evaluar a las personas con solo un paso o como alternativa podemos utilizar los dos pasos de OGTT con 50 gramos de azúcar y si los resultados resultan positivos, luego hacer un cribado con 100 gramos. Y esto viene sugerido por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. ¿Cuáles son los diferentes cortes en los dos diferentes enfoques? El primer enfoque, que es de un paso con 75 gramos de azúcar, tenemos que considerar, por supuesto, el ayuno, porque si el nivel de glucosa está por encima de 92 al comienzo del ayuno, por supuesto, no podemos continuar con el OGTT. Pero
Si se encuentran por debajo de este índice, se puede continuar con el OGTT. Y los resultados deben ser inferiores a 180 miligramos por DL o a 1 hora y después de 2 horas por debajo de 153. Si realizamos la estrategia de 2 pasos con 50 gramos, luego la prueba, si considerada positiva, si después de 1 hora tenemos una carga de azúcar por encima o igual a 130 miligramos. En este caso, hay que continuar con 100 gramos de OGTT. Y estos son los cortes. Podemos ver 180 miligramos a la primera hora, 155 a las 2 y 140 a las 3 horas. Les muestro también el diagrama de flujo que utilizamos en Italia. Les pido disculpas porque está en italiano, pero quisiera llamar vuestra atención a dos cosas. Sugerimos hacer el screening antes de la semana 24, en particular en las semanas 16 a 18 a aquellas individuos que no tienen diabetes, pero sí son obesas o tienen un GDM en un embarazo anterior con índices glicémicos de entre 100 y 125. Sabemos que también en la asociación, en los documentos de la Asociación de Diabetes Americana que fue publicado con las directrices publicadas cada año, sabemos que hay mucha discusión con respecto a la posibilidad de hacer cribados antes de la semana 24 a 28, en particular en las semanas 16 a 18. El ensayo clínico aleatorizado, los ensayos clínicos aleatorizados en este tema no son muchos, pero los pocos que tenemos mostraron que si utilizamos el enfoque realizando la prueba en la semana 16, tenemos una mayor prevalencia de diagnóstico de GDM. Sin embargo, si consideramos los resultados de ensayos clínicos, los resultados negativos en mujeres embarazadas y en fetos no son significativamente mayores comenzando la terapia de GDM a las 16 semanas en comparación con las 24 semanas. Es por esto que la Asociación de Diabetes Americana subraya la posibilidad de realizar la prueba directamente en las semanas 24 a 28 de gestación. Pero ¿cuáles son las implicaciones para el embarazo y para la salud de la madre y el bebé durante el embarazo y posparto? Esto es un estudio cohorte de la China. 25.000 mujeres embarazadas fueron evaluadas durante este estudio y pueden ver los resultados adversos o mujeres embarazadas con DMG de edad 20 a 44 años subdivididas en 5 diferentes rangos etarios. La imagen de A, las imágenes de A a E muestran la relación entre la edad materna y la frecuencia de partos por cesáreas, partos prematuros y demás. Entonces podemos ver si consideramos las mujeres en general, hay un aumento en partos cesáreos con una mayor edad. Los autores utilizan la edad de 25 a 29 como grupo de control. Entonces podemos ver que hay un aumento también en los partos prematuros con la mayor edad, también en macrosomía y también
en la prevalencia de bebés que son pequeños para la edad gestacional y también grandes para la edad gestacional, si los consideramos todos juntos. Entonces, la edad materna es un factor independiente de riesgo para algunas complicaciones de las madres y los bebés. En el mismo estudio, los autores mostraron esta imagen donde podemos ver el número y la prevalencia de DMG en mujeres embarazadas y los gráficos muestran la prevalencia de DMG que aumenta con la edad materna. Y el número absoluto se muestra mediante un gráfico de barras donde vemos que hay un aumento en el número de complicaciones, pero también se puede ver que la línea muestra el aumento en la línea según el aumento de la edad materna. Entonces los autores demostraron que la edad materna es un factor muy importante para complicaciones en bebé y madre. Este estudio se realizó en mujeres con diabetes mellitus gestacional, pero también en mujeres con diabetes preembarazo, con diabetes de tipo 1 o tipo 2. Fue un estudio de casos y controles realizados en 200 sujetos con DMG de diabetes tipo 1 o 2 preembarazo y más o menos unas 200 mujeres embarazadas sin diabetes. Como pueden ver, para las diferentes patologías del embarazo, hay un aumento significativo en aquellos sujetos con diabetes y informaron una significativa diferencia en comparación con el control. Como podemos ver una amenaza de aborto, podemos ver para diabetes de tipo 2 hay 79, 80 y fue bastante significativo en comparación con el control. Y también en los partos prematuros hay una diferencia significativa, en particular en mujeres con diabetes tipo 1. También con respecto a la hipertensión, una significativa diferencia para diabetes de tipo 1 en DMG. Y si consideramos la preeclampsia, hubo una significativa diferencia en DMG y diabetes tipo 1 en comparación con el control. Y también para el parto, si vemos las cesáreas, hubo un aumento significativo en todas las formas de diabetes y también en partos prematuros. Aquí también tenemos todas las mujeres con diabetes, 207 en comparación con control, y consideramos al feto grande para su edad gestacional, que es significativamente más grande, 22% en comparación con 8,7 en el en el grupo de control. También vemos trastornos respiratorios que fueron significativamente más altos en el grupo de caso en comparación con el grupo de control. También la fototerapia o la ictericia fue significativamente más alta. Y si consideramos también solo a las mujeres con DMG, incluyendo a aquellas con diabetes tipo 1 o tipo 2, tenemos un feto grande para edad gestacional o significativamente más grande para mujeres con DMG y también trastornos respiratorios o, por ejemplo, hipoglucemia neonatal, 20% en mujeres con DMG en comparación con el 5% en el grupo de control. Y también con otras anomalías.
Este es un estudio epidemiológico recientemente publicado en Lancet, donde los autores analizaron las complicaciones entre los embarazos complicados por DMG en mujeres de diferentes países. Como pueden apreciar, por ejemplo, si consideramos los partos cesáreos, en los Estados Unidos, en mujeres con DMG, tenemos un 40% de partos cesáreos y más o menos un 30%, por ejemplo, en Francia, 52% en Brasil, 60% en Corea del Sur y 26% en Qatar. Entonces, por ejemplo, si consideramos los partos prematuros, también vemos más o menos un 10% por todo el mundo. Mientras que en Etiopía, por ejemplo, tenemos un 22%. Si consideramos los resultados infantiles, por ejemplo, los cuidados intensivos, ingresos en unidad de cuidados intensivos fue 11% en Estados Unidos y en China 14%, aunque no tengamos esos datos para algunos otros países, era el 60% en Australia y 23% en Corea del Sur. Y así vemos también otros trastornos como hipoglucemia. Y esta es una revisión, creo, muy importante porque muestra nuevos datos y son datos recientes de muchas partes diferentes del mundo. ¿Y qué sucede con las alteraciones de desarrollo neuronal? El neurodesarrollo. ¿Cuáles son las implicaciones de la diabetes tipo 2? Tenemos la adaptación inmunitaria que puede determinar la adaptación materna cuando los niveles de glucosa son altos. Entonces, tenemos también una adaptación fetal, un aumento de citoquinas, un aumento de adipocitoquinas y una sinaptogénesis alterada. También tenemos anemia, podemos tener una anemia materna con un flujo de oxígeno reducido, una acidosis láctica fetal y los neurotransmisores que pueden determinar una disminución de diferentes factores como dopamina, noradipamina, serotonina. Podemos tener un factor neurotrófico derivado del cerebro reducido, la arquitectura celular alterada. Con respecto a las anormalidades lípidas, podemos ver diferentes alteraciones del hipocampo fetal, disminución del tamaño de las neuronas y reducción de la sinaptogénesis. Con respecto a los síntomas clínicos epigenéticos, podemos tener desregulación de mi ARN, diferentes síntomas clínicos, deterioro motor o discapacidad cognitiva, autismo, discapacidad del lenguaje, trastornos psiquiátricos y más. Este estudio publicado en Nature Review Endocrinology en 2019 muestra dos grupos de datos. El primero, antes del uso de cualquier tipo de terapia en mujeres embarazadas con diabetes. Y el segundo, el después, muestra un estudio de cohortes basado en una población que incluye a embarazadas tratadas por su diabetes durante el embarazo. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, los bebés grandes para edad gestacional aumentan del 62% al 42%, disminuye del 62 al 42%. Preeclampsia se reduce del 18 al 9% y el parto prematuro se reduce del 42% al 17%. Esto significa que el tratamiento es muy importante durante el embarazo porque las complicaciones se ven reducidas en manera significativa si las mujeres vienen tratadas en manera adecuada. Lo que nos lleva así a la última parte de mi presentación, los requerimientos de gestión de quienes desarrollan diabetes gestacional. Entonces, esto es muy importante. Las recomendaciones son comenzar durante la pubertad y continuar en todas las mujeres con diabetes y con potencial reproductivo. Y el asesoramiento preconcepcional debe incorporarse a la atención diabética rutinaria. Debe haber una
175 gramos de carbohidratos que tienen que mantenerse para el feto. La terapia farmacológica de insulina es la terapia preferida generalmente para la gestión de la diabetes. No voy a hablar sobre metformina porque será el tema justamente del profesor Mandaloni, que nos mostrará estudios relacionados con la metformina. Y por supuesto, para prevenir la hipoglucemia severa. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que asegurar y alcanzar en las madres? Podemos ver acá las diferentes directrices y los diferentes cortes de estas directrices. Tenemos glucosa postprandial 1 hora, 2 horas, a las 2 horas 100 a 120, a 1 hora 110 a 140. Y estas son las directrices más conocidas. Las directrices también nos guían sobre qué tipos de terapias farmacológicas podemos utilizar. Entonces, este es un árbol muy interesante. No voy a entrar en el detalle de cada uno de estos pasos, pero las partes azules son una mayor probabilidad de éxito con el control de la modificación de la dieta y el ejercicio. Las casillas verdes representan una mayor probabilidad de recurrir al tratamiento con insulina. T0, T60 representan los valores de glucemia basal a la hora respectivamente. Y por ejemplo, en en estos árboles de clasificación diferentes se pueden ir siguiendo para reconocer cuáles son los riesgos de tener una terapia con insulina. Esta es la terapia insulínica que tendríamos que utilizar, insulina rápida. Quiero recordarles esto, que son los más utilizados. Y esta insulina debe ser titulada insulina glargina. De 100 y 300 son las insulinas más utilizadas. Y algunas diapositivas para concluir. Aquí podemos ver las recomendaciones donde dice que hay que recomendar 0,7 unidades por día, aumentando a 0,8 unidades por kilograma el día alrededor de las semanas 14 a 18, aumentando a 0,9 unidades por kilo por día durante las semanas 26-27 y aumentar a 1 unidad por kilogramo por día alrededor de la semana 36 y 37 hasta el parto. Estos son los requerimientos de insulina durante el embarazo. En diabetes de tipo 1 y tipo 2 pueden apreciar que en la DMG de tipo 2 hay un mayor uso de insulina al final de la gestación. Se sugiere utilizar el DMG por el gran valor, ya que es recomendado y es bueno para madre e hijo, y hay muchos países donde estamos empezando a utilizar CGM durante el embarazo. Complicado por la diabetes. Y hacer el cribado de los individuos posparto con 75 gramos de OGTT hasta de las 4 a 12 semanas posparto. Y los cortes son exactamente los mismos que tenemos para las personas no embarazadas. Mi última diapositiva. El tratamiento de la diabetes gestacional es sumamente importante. La nutrición es lo más importante probablemente. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, actividad física, realizar al menos 20 minutos por día. El tratamiento con insulina es el primer tratamiento para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Les agradezco con esto la atención y paso la palabra al profesor Nicodemus. Muchísimas gracias, profesora Busetti, por haber discutido con nosotros la gestión de la diabetes tipo 2 en la planificación y el embarazo.
Hemos aprendido mucho de usted, así que pedimos por favor al público que nos manden sus preguntas en las preguntas y respuestas. Y ahora vamos a pasar a nuestro segundo orador, el profesor Ernesto Madalone, que nos va a estar contando sobre la seguridad, eficacia y el papel de la metformina en el tratamiento de la hiperglucemia durante el embarazo y luego. Profesor Madaloni. Muchísimas gracias, profesor Nicodemos, por su presentación. Y quisiera también agradecer a Medea por organizar estos seminarios webs fabulosos sobre cuestiones de salud tan importantes que involucran no solo a las mujeres embarazadas, sino, como decía la profesora Busetti, también a los recién nacidos. Esta es mi declaración de conflictos de intereses. Y ahora en la pantalla pueden ver los objetivos de aprendizaje que el comité científico que organiza este seminario web me ha pedido cubrir. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de los ensayos controlados aleatorizados con el uso de metformina durante el embarazo y también vamos a evaluar el seguimiento a largo plazo. ¿Cuáles son los datos que derivan de estos estudios y ensayos con respecto a los resultados para las madres y los recién nacidos? Esta es la agenda de mi presentación y tengo solo una diapositiva sobre las directrices que en parte ya ha sido discutida por la profesora Busetti. Y luego vamos a pasar a los ensayos clínicos centrándonos principalmente en los resultados neonatales y maternos. Las directrices. ¿Por qué les muestro esta diapositiva con tantas directrices? Para destacar que en diferentes países y en diferentes momentos, las directrices han dado recomendaciones diferentes. Por ejemplo, en el 2015, el NICE, el Instituto Nacional de Salud y Cuidado, ha sugerido ya que la metformina podría ser un tratamiento de primera línea, posiblemente como adición a la insulina, en mujeres con diabetes gestacional. Sin embargo, esta posición no es la misma para todos los países. Por ejemplo, las directrices de nuestra sociedad, la Sociedad Italiana de Diabetes, en 2018, destacó que la insulina es el tratamiento de elección y en ese momento la metformina estaba en stand-by. Y quiero mostrarles que también el año pasado nuestra sociedad escribió un paper sobre el uso de metformina que ha sido actualizado basado en los resultados de los ensayos que voy a mostrarles. Las directrices más recientes de la Asociación de Diabetes Americana, diferente de lo que decía la NICE del 2015, que la insulina era el tratamiento de primera línea y la metformina posiblemente segunda, y nuestras posiciones del 2023 están haciendo un equilibrio de riesgos y beneficios del uso de metformina durante el embarazo. Entonces, en general, hay una heterogeneidad en las recomendaciones de las directrices con respecto a la metformina. ¿Y por qué? Veamos cómo los datos de los ensayos clínicos pueden ayudarnos como usuarios finales de estas recomendaciones para poder tomar las decisiones correctas para los pacientes correctos. El primer ensayo que voy a mostrarles es el MIG, metformina en diabetes gestacional, MIG. Y voy a mostrarles los ensayos más o menos con las mismas diapositivas para mostrarles la P, que es la población, las mujeres que han formado parte de este ensayo específico, que es muy importante a considerar cuando miramos los resultados de los ensayos aleatorizados, porque estos resultados deben ser utilizados para esa población específica con esas características específicas. Y es intervención, la intervención que vamos a probar en el ensayo, y esto, por supuesto, en todo será con la metformina. C son los comparadores y la O son outcomes, los resultados primarios del ensayo. Entonces, tenemos acá un ensayo grande con más de 700 mujeres con diabetes gestacional en la intervención con metformina comparado con insulina. El resultado fue una combinación de resultados neonatales con
control glucémico materno, antropométricos neonatales, complicaciones hipertensivas maternas, tolerancia a la glucosa posparto y aceptabilidad del tratamiento, todas cosas que pueden suceder en mujeres y recién nacidos, como podemos ver en las presentaciones anteriores. La media global mostró que con respecto a los resultados, el uso de la metformina o de la insulina no tenía diferencias significativas. Podemos ver que el porcentaje, el riesgo es 0,9, entonces las dos intervenciones eran bastante similares. Sin embargo, si vamos a los resultados específicos del ensayo, podemos ver que hay algunas diferencias entre los dos grupos. El grupo con metformina, por ejemplo, tuvo un índice inferior de hipoglucemia, que fue definido como inferiores a 28 miligramos por decilitro en el recién nacido. Sin embargo, hubo un pequeño aumento en el riesgo de parto prematuro en el grupo con metformina. Entonces podemos ver que en general los resultados son similares, pero podemos empezar a ver algunas informaciones específicas que pueden ayudarnos a priorizar algunos tratamientos para algunas mujeres específicamente según el riesgo y resultado específico. Con respecto a resultados secundarios, también el ensayo MIG muestra que las mujeres tratadas con metformina tenían mejores niveles capilares de glucosa postprandial y también un menor aumento de peso. Esto, por supuesto, ideal para personalizar el tratamiento. En el 2020, otro ensayo importante, o sea, un periodo largo desde el MIG hasta el MIT, donde se evaluaba la metformina para las mujeres con diabetes de tipo 2 en embarazo, que sabemos que es diferente de la diabetes gestacional. En este caso, la diabetes tipo 2 en el embarazo fue definido como mujeres con un diagnóstico de diabetes tipo 2 entre las semanas 6 y 22 de gestación. La intervención fue en este caso metformina, además de insulina. En este caso, la metformina no se dio en comparación con la insulina, sino como terapia adicional de segunda línea, además de la insulina. Y también en este caso, el resultado fue un compuesto de resultados fetales y neonatales. En esta tabla podemos ver resumido los resultados del ensayo, entonces nuevamente podemos ver que no hay diferencia entre el uso de metformina y no utilizarlo con respecto a los resultados compuestos primarios. Sin embargo, hubo diferencias con respecto al peso al momento del nacimiento con el uso de metformina, no en diabetes gestacional, sino en mujeres con diabetes tipo 2 durante el embarazo. En estas mujeres hubo una reducción, un riesgo reducido de niños grandes para su edad gestacional y esto podemos ver cómo disminuye el riesgo de este efecto adverso, como destacaba la profesora Bossetti como un resultado adverso durante el embarazo, pero por el otro lado, como hubo una disminución en el peso y en el peso promedio también de las mujeres en el brazo con metformina, que también podemos ver en el histograma a la derecha, podemos ver la diferencia en el eje X en mujeres aleatorizadas con metformina en comparación con las mujeres con placebo. En los grupos con placebo, podemos ver como resultado que el ensayo MITI tiene un riesgo aumentado de bebés pequeños para la edad gestacional con el uso de metformina. ¿Y qué significa esto exactamente? Es probablemente la complicación más frecuente. No es la única asociada con el uso de metformina en mujeres embarazadas. Entonces, pequeño para la edad gestacional es una condición definida por el peso por debajo del 10º percentil o por debajo del tercer percentil, que es grave, o menos de -2 de desviación estándar del peso medio. Es importante, sí, es una
es una condición patológica importante porque está asociada con complicaciones perinatales que podemos ver acá en la pantalla y también algunos resultados y consecuencias a largo plazo, como por ejemplo déficit neurológico, síndrome metabólico, baja estatura y pubertad precoz. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de los bebés pequeños para la edad gestacional en las mujeres embarazadas? Ha habido un metaanálisis publicado en 2017 en JAMA, donde mostraba que el factor de riesgo más importante es un aumento de peso bajo durante el embarazo por parte de la madre. Sabemos que para las madres es importante aumentar de peso durante el embarazo. Se recomienda parámetros de aumento de peso basados en el índice de masa muscular. Entonces tenemos rangos específicos según el IMC y si la madre adquiere menos peso durante el embarazo de lo recomendado, hay un riesgo aumentado de que el bebé sea pequeño para su edad gestacional, que es lo opuesto de si vemos un aumento de peso superior al recomendado. Una de las explicaciones posibles de este riesgo, como vemos en el ensayo MITI, es que el aumento de peso para la madre en el metformina randomizada es inferior a las randomizadas al placebo, con el aumento de peso semanal que también está asociado con un total inferior de dosis total de insulina diaria. Entonces, podemos monitorear el riesgo de PEG monitoreando el peso de la madre, reduciendo este riesgo, evitando reducir el aumento de peso de la madre. Otro ensayo que fue publicado también en JAMA el año pasado también destaca cómo este tema sea importante y relevante para la comunidad sanitaria que está trabajando en diabetes y no solo. Un ensayo clínico aleatorizado con más de 500 mujeres con diabetes gestacional a metformina o placebo durante el comienzo de la gestación, o sea, antes de las 28 semanas de gestación. Fue diseñado para evaluar si una randomización a metformina estaba asociada con una reducción en el resultado compuesto de la insulina. Y podemos ver, o FBG, podemos ver que estuvo asociado con una reducción al tiempo y también al ayuno en comparación con el placebo. Con respecto a los resultados neonatales y maternos, el ensayo mostró que el uso de metformina estuvo asociado con beneficios con respecto a pequeños o grandes para edad gestacional. Aquí podemos ver que en este caso no hubo un aumento significativo en el riesgo de bebés pequeños para su edad gestacional. Con respecto a los resultados maternos, las mujeres randomizadas tenían una menor HbA1c y un aumento de peso también menor en comparación con los randomizados al placebo. En otro ensayo muy importante, publicado en JAMA 2023, tenemos el MOMPOD, donde podemos ver el tratamiento en segunda línea en más de 800 mujeres embarazadas con un diagnóstico preexistente de diabetes tipo 2. O sea que fue similar para, como respecto al diseño, como el MITI. Nuevamente fue un compuesto de resultados neonatales y nuevamente el uso de metformina no estuvo asociado con un riesgo superior de este resultado, lo que es similar al placebo. Y nuevamente hubo una reducción coherente en el riesgo de que sean grandes para edad gestacional que fue observado en el ensayo MITI y no fue confirmado en este ensayo MOMPOD. Entonces, en general, si queremos ver
una visión general de los resultados del ensayo randomizado, pero también del ensayo observacional que se han publicado hasta ahora. Este es un metaanálisis publicado en el 2024 con respecto al uso de metformina en el embarazo. Podemos ver que hay un acuerdo general, el riesgo reducido de edad gestacional con el uso de metformina. Ha habido dos ensayos, el MITI, que es el más grande, y también otros más pequeños que resultan en un mayor riesgo de bebés pequeños para su edad gestacional, y también hay una disminución en general con respecto al riesgo de admisión a la UCI con el uso de metformina. Con respecto a los resultados maternos, hay un acuerdo general con respecto al uso de la metformina y una reducción en el aumento de peso, y también con algunas diferencias con respecto a los partos por cesárea control glicémico. ¿Y qué sucede con los resultados a largo plazo? Esto ha sido el ensayo MITI con un seguimiento de 24 meses de los recién nacidos, y podemos ver que este estudio publicado en Lancet en el 2023 mostró que no hubo diferencias entre las trayectorias de IMC hasta los 24 meses entre los bebés expuestos a metformina o no durante la vida intrauterina, si eran mujeres, pero si eran hombres. Hubo un pequeño aumento en el IMC de estos bebés, en particular durante el primer año, pero luego no hubo diferencias a los 24 meses entre los bebés expuestos o no a metformina. También el ensayo MIG. También los participantes del ensayo MIG han hecho un seguimiento en el MIG-2-OFU, y aquí podemos ver los resultados metabólicos que fueron recolectados a los 7 y 9 años de edad en los bebés de mujeres con diabetes gestacional. Y este ensayo muestra que hubo un pequeño aumento en el IMC que no era significativo estadísticamente en bebés expuestos a la metformina en comparación con quienes no habían sido expuestos, quienes sí habían sido expuestos a la insulina, ambos asociados en masa grasa total. Entonces no era simplemente una cuestión de grasa. En general, este riesgo aumentado de de IMC, que puede estar asociado con los síndromes metabólicos, también podrían estar asociados con ser pequeños para su edad gestacional, porque sabemos que los niños que nacen más pequeños del peso esperado tienen un riesgo mayor de síndrome metabólico. Esto es lo que se ve en este metaanálisis con un riesgo del 20%. ¿Y qué sucede con los resultados postparto? Acá tenemos no de un ensayo de intervención, sino de un estudio observacional que miraba los resultados maternos de aquellas mujeres expuestas a metformina o expuestas a dieta o insulina. Y estos estudios muestran que no hubo una diferencia significativa entre metformina y otros tratamientos con respecto a los resultados maternos a largo plazo. Entonces, en conclusión, los datos que les he mostrado, en mi opinión, son claros, como por ejemplo el uso de metformina podría ser una opción terapéutica válida para tratar la hiperglucemia durante el embarazo. Ahora tenemos una gran cantidad de datos de diferentes ensayos clínicos, y se han publicado también ensayos clínicos aleatorizados grandes. Ahora tenemos datos en los que podemos basarnos, y las mujeres tratadas con metformina suelen tener un mejor control glucémico, menor necesidad de insulina y un menor aumento de peso durante el embarazo. En general, las mujeres suelen preferir el tratamiento con metformina a la inyección de insulina. Y la metformina parece reducir el riesgo de bebés pequeños para la edad gestacional, y siempre tenemos que tener en cuenta al usar la metformina que se ha mostrado un riesgo
aumentado de bebés pequeños para edad gestacional, cosa que tenemos que evitar, y esto puede estar relacionado con el aumento de peso materno durante el embarazo en los intervalos específicos. Nuevamente les agradezco la atención y agradezco a la comunidad científica por habernos dado la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante y voy a estar feliz ahora de responder a sus preguntas. Muchísimas gracias, profesor Madaloni, por discutir junto a nosotros los efectos de la metformina, la seguridad, la eficacia y su rol en el tratamiento de la hiperglucemia. De hecho, hemos aprendido mucho, en particular los diferentes ensayos que utilizan la metformina entre este grupo de mujeres y los resultados en los recién nacidos. Quisiera entonces pedir a nuestros participantes sigan enviando sus preguntas. Pueden escribirlas en el chat o en las preguntas y respuestas para que nuestros oradores puedan responder a sus preguntas. Tenemos un par de preguntas acá que quisiera hacer a nuestros oradores. Para el profesor Buzzetti. Profesora Buzzetti, si una mujer es- está buscando quedar embarazada y tiene un historial de diabetes tipo 2, ¿qué procedimientos debería seguir? Muchísimas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy importante. Como les decía al principio de mi presentación, más o menos 15 semanas antes del embarazo, la mujer debería realizar una evaluación de la hemoglobina glicosilada y también los niveles de glucosa en ayuna. Y en este modo se puede comprender si hay un riesgo de diabetes, si hay una variedad de disglicemia, prediabetes o si se encuentran niveles completamente normales. En este caso, si por ejemplo se hace la glucosa en ayunas y se encuentra en un rango peligroso, por supuesto, debe ser tratada con dieta y ejercicio porque es, por supuesto, muy importante comenzar el embarazo con excelentes valores y el valor correcto dentro al rango normal. Muchísimas gracias, profesora Buzzetti, por habernos aclarado la respuesta a esa pregunta. Para el profesor Mandaloni, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cómo se puede predecir el riesgo de bebés pequeños para edad gestacional entre usuarios de metformina? ¿Hay un modo de predecir esto? Muchísimas gracias por la pregunta. Es un punto crucial y muy importante porque de hecho es el único evento adverso asociado al uso de la metformina. No hay datos claros que asocien un fenotipo específico para las mujeres, por ejemplo, con el riesgo de pequeños para edad gestacional asociado con la metformina. Pero lo que hacemos en la práctica clínica es monitorear estrictamente a la mujer durante el embarazo para ver su aumento de peso. Les he mostrado los datos, no en general, no solo para las usuarias de metformina. En todas las mujeres hay un aumento de bebés pequeños para edad gestacional si la mujer no aumenta de peso en manera adecuada. Entonces, tenemos que monitorear a las pacientes asegurándonos de que sigan la dieta adecuada y de que la paciente esté aumentando la cantidad de peso correcto. Y también tenemos que monitorear el crecimiento intrauterino del feto. Y la primera señal de que algo no está saliendo bien, de que el crecimiento no está siendo como esperado, probablemente podamos pensar en otras opciones terapéuticas. Otra cosa que tendríamos que considerar probablemente es el fenotipo de nuestras mujeres, porque pequeño para edad gestacional también parece estar asociado con la actividad de la insulina en el feto. Entonces, si tenemos mujeres con DMG, con un fenotipo de deficiencia de insulina, ha habido un paper publicado hace algunos meses que muestra que hay dos fenotipos, DMG con deficiencia de insulina y DMG con resistencia a la insulina. Entonces podemos personalizar el tratamiento basado en ese fenotipo.
Muchísimas gracias, profesor Mandaloni, por habernos respondido a esa pregunta. Tenemos otra pregunta, esta vez para la profesora Puzzetti. Si una mujer aumenta demasiado de peso durante el primer trimestre de embarazo, ¿realizaría un OGTT antes de la semana número 24 de gestación? Muchísimas gracias por esta pregunta. Bueno, sigue habiendo un debate muy interesante con respecto a cuál es el momento adecuado para realizar el OGTT en el embarazo. La Asociación Americana de Diabetes, en las últimas directrices del 2024, sugieren hacerlo en la semana 24 y no antes, porque la explicación es que no hay suficientes ensayos clínicos que demuestren que comenzar un tratamiento a la 10ª semana o a las 14 o a las 20 semanas de gestación, los resultados negativos sean significativamente inferiores en comparación al comenzar el tratamiento a la semana 24 o 28. Sin embargo, en Italia, por ejemplo, así como en otros países, si la sujeto está a riesgo, realizamos la prueba de tolerancia a la glucosa a las 14 a 16 semanas de embarazo. Entonces, es lo que decía, porque en un documento, en un paper muy reciente, les mostré que fue publicado en Lancet en el 2024. La idea era anticipar el tratamiento. ¿Por qué? Un tratamiento temprano está correlacionado con mejores resultados en los ultimísimos ensayos. Entonces, al final respondería a la pregunta diciendo que es mejor realizar la prueba de tolerancia a la glucosa antes de la semana 24 de gestación si la mujer está en riesgo. ¿Puedo hacerlo yo una pregunta al profesor Maddaloni con respecto a la metformina? Por supuesto, por supuesto. Sí, porque el profesor nos contaba que hay un paper muy reciente que demuestra que en JAMA hay algunas mujeres que son deficientes de insulina y otras que son resistentes a la insulina. Tiene mucho sentido porque algunas mujeres están a riesgo de diabetes tipo 2 y puede que sean la mayoría. ¿Y qué sucede con MODI? Porque sabemos que 15, 20 o más del porcentaje de mujeres con MODI vienen diagnosticados durante el embarazo. Entonces, dependiendo del tipo que tengan, quizás tengan que ser tratadas con solo insulina, solo dieta o metformina. Entonces, perdemos muchas mujeres MODI con diabetes de inicio en la madurez de joven que no hacemos por no realizar pruebas genéticas. Muchísimas gracias. Este es un muy buen punto, doctora Busetti. Como decía, muchos pacientes con MODI llegan a nuestra clínica por primera vez y la primera presentación es durante el embarazo. En el documento que mencionaba antes, lamentablemente no hay una investigación específica a MODI que puede ser una limitación importante. Y también en los ensayos que les he mostrado con respecto al uso de la metformina, no hubo un cribado de MODI, fue simplemente el diagnóstico de la diabetes gestacional. Entonces, esto ahora dependerá de nuestra experticia, del poder identificar y sospechar la presencia de MODI en una anamnesis completa y recolección del historial clínico histórico y sospechar la presencia de MODI basado en esto y también según la edad de la paciente y otros factores de riesgo. Por ejemplo, si tengo una paciente
que desarrolla diabetes gestacional, pero es joven, sabemos que el riesgo de diabetes gestacional aumenta con la edad. No hay un IMC muy alto. Sabemos que el riesgo de diabetes gestacional aumenta al aumentar el IMC. Y todos los demás factores de riesgo que nos ha mostrado, si no están presentes en esta paciente, en ese caso probablemente tendríamos que pensar en MODI. Y esto es algo muy importante porque si pensamos en MODI, en mi opinión, no hay ensayos, pero en mi opinión la metformina podría no ser el fármaco adecuado porque la mayor parte de las modificaciones genéticas asociadas a MODI están relacionados con la secreción de la insulina. Entonces, este podría ser el motivo principal de la hiperglucemia y tendría que ser el fenotipo de deficiencia de insulina y no resistencia. Sí, y no podemos usar la sulfonylurea, lamentablemente, en las mujeres embarazadas, así que necesitamos utilizar la insulina. Sí, y esto también es importante para poder identificar a todas aquellas pacientes que puede que tomen metformina en manera segura. Entonces, volver al enfoque de medicina de precisión, encontrar la terapia adecuada para la paciente adecuada. Y mirando en profundidad a la población de los ensayos, podemos llegar a obtener esta información. Muchísimas gracias, profesora Bucetti, profesor Mandaloni. Lamentablemente no nos queda más tiempo para preguntas adicionales, pero estoy segura de que todos estarán de acuerdo conmigo que hemos aprendido mucho de nuestros excelentes ponentes. Muchísimas gracias también a la profesora Bucetti que nos ha recordado cómo hacer el cribado durante el embarazo para poder detectar a estas mujeres en modo temprano para poder evitar resultados adversos. Y muchísimas gracias también al profesor Mandaloni por haber revisionado los eventos beneficiosos de la metformina y su rol posible en el tratamiento de las mujeres con DMG y diabetes de tipo 2. Antes de concluir, quisiera recordarles a todos, por favor, completen la encuesta post-webinario en el enlace que pueden ver en el chat o en elearning.medeaacademy.com para descargar sus certificados. También quisiéramos recordarles a todos que la grabación del seminario web estará disponible a partir del 25 de octubre en la plataforma de aprendizaje en línea de Medea, por lo que si han perdido partes del webinario, no se preocupen, pueden verlos en la plataforma de Medea. Y los créditos CME están disponibles para las sesiones. Y esto continúa porque después de este seminario web tenemos el podcast, la entrevista en vídeo y la infográfica, todo disponible on demand a elearning.medeaacademy.com. Y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, en las diferentes plataformas. Tenemos la página de LinkedIn, de Facebook, X, YouTube y pueden seguirnos así en medea.com. Bueno, esto de parte del profesor Nicodemus Jr. Agradezco a todos por su participación a este seminario web. Muchísimas gracias.